Hola a todos, este video corresponde a la clase número 6 de investigación en los servicios de salud. Debería haberlo subido el jueves 22, cuando comenzó esta clase número 6. Como tienen tiempo de entregar el trabajo práctico, ¿sí? hasta este jueves, ¿sí? que vendría a ser, la fecha es 29, si ustedes tienen que entregarlo hasta el 28 a la noche. Quería subir este video anticipándome y en estos últimos días que puedan tener en claro este último tema a trabajar. He tenido un inconveniente con la computadora, entonces por eso me retrasé en el grabado de este video. Vamos a hacer un pequeño repaso previamente sobre lo que es la plataforma virtual, que acá les estoy compartiendo la pantalla, ¿sí? Ustedes han ido introduciéndose en la materia, ya por el 18 de marzo hemos hecho un repaso sobre lo que fue metodología de la investigación. Hicimos después en la segunda clase una caracterización de lo que son las investigaciones en los servicios de salud, qué diferencia tienen con las investigaciones científicas en general, abordando esta temática, ¿no? Este objeto de estudio que son los servicios de salud específicamente. Luego trabajamos sobre los aspectos operacionales y estratégicos de este tipo de investigaciones, cómo son las difusiones, cómo se dan a conocer los resultados de las investigaciones. Luego en la clase número 5 hemos visto qué son las estadísticas de salud y algunas características que también las hemos repasado de la materia anterior y hemos profundizado aún más. Empezamos a ver entonces en esta clase número 6 los indicadores de salud, ¿sí? que son una fuente de información para trabajar en investigación en servicios de salud, que es justamente esta materia. Entonces, el 22 lo que les propuse fue la lectura de dos textos, que son dos fichas de lectura, dos textos armados por mí con el objetivo de explicar los contenidos de esta clase. ¿Sí? Y tienen el TP número 6, que como les decía, entonces tienen tiempo de entregarlo hasta el 28 de abril a las 23:59 horas. Espero que este video les sirva, ¿sí? para despejar las dudas a quienes ya entregaron el trabajo práctico y para realizar el TP quienes todavía no lo hayan hecho. Voy a compartir entonces el texto, el primer texto que tienen ustedes para leer, ¿sí? que es introductorio, lo que hace es explicar qué son los indicadores de salud, para después sí leer el texto número 2. Es importante que vayan en este orden en la lectura, porque si no, si van directamente al texto 2, que son los tipos de indicadores, no va a quedar claro qué son los indicadores. ¿Sí? Que viene en relación esta explicación también a un concepto que trabajamos en la clase 5 y hicimos un repaso de qué entendíamos por población, muestra, variables y unidad estadística cuando hacemos estadísticas o cuando leemos estadísticas. La población siempre era el conjunto de todos esos individuos de los cuales se tenía información. La muestra es el conjunto de personas a las cuales tenemos acceso para investigar, para adquirir información de ellos mismos. Entonces es un recorte siempre de la población. Las variables son las características que queremos estudiar justamente de ese muestreo, de esa cantidad de personas. Y la unidad estadística, ¿sí? o los individuos, como decíamos también en la materia anterior, serían cada una de esas personas que conforman la muestra. Habíamos visto también que teníamos investigaciones cualitativas y cuantitativas, ¿sí? por eso ahí aparecen nuevamente estos conceptos. Lo que vamos a trabajar es cómo se denomina un conjunto de variables. ¿Sí? Cuando se quieren caracterizar o se quieren mostrar distintas características de una población y de un muestreo, se hace un indicador de salud. ¿Sí? Entonces, es un conjunto de variables, de características. Es una medición, el indicador es una medición que se hace, una caracterización que se hace para reflejar y para entender una situación determinada. En este caso va a ser en relación a los servicios de salud, ¿sí? Pero vamos a ver cómo hay indicadores más generales, que no abarcan solamente a los servicios, ¿sí? Sino que son distintos tipos de indicadores que nos van a aportar entonces información sobre la población.
Entonces, lo que intentan es describir, monitorear una situación de salud de la población, tanto a nivel cualitativo como cuantitativo, ¿no? Entender las distintas dimensiones de la salud, los indicadores, dependiendo de qué es lo que quieren caracterizar, nos van a hacer comprender el bienestar físico, emocional, espiritual, ambiental, mental, social, ¿sí? Bien, acá les ponía un ejemplo de lo que es la tasa de incidencia de la sífilis. ¿Sí? En una población y en un año específico, eso es un indicador, por ejemplo. ¿Sí? Cada uno, entonces, de los casos de sífilis son datos. ¿Sí? Eso es lo importante también, distinguir entre datos e indicadores. Los datos van a ser cada uno de esa información. Entonces, la cantidad, ¿sí?, de personas en cada grupo de edad. Es importante saber qué cantidad de personas están afectadas por esta patología, por esta enfermedad. Entonces, el dato de cada uno de los casos de esta enfermedad, podríamos poner cualquier otro ejemplo, es un indicador en sí mismo. Los indicadores, por supuesto, son dinámicos, eso es importante saberlo. Si tomamos información o características demográficas de una población de hace 100 años atrás, 50 años atrás, 20 o 10 años, probablemente no sean los reales o los válidos para armar un informe o una investigación hoy en día. Eso quiere decir que son dinámicos, que van variando y modificándose a lo largo de los contextos, ¿sí? Entonces, los indicadores siempre son temporales y culturales también. Tenemos distintos usos que se pueden hacer de los indicadores, ¿sí? Nos sirven para distintas cosas, digamos. No tienen una finalidad en sí misma. El uso de los indicadores entonces tiene como objetivo favorecer a lo que es la toma de decisiones en el ámbito de la salud. El gran objetivo general que tienen todos los indicadores, por supuesto, es mejorar la salud de la población y reducir las desigualdades, que es también el gran objetivo de todas las entidades de salud, pero específicamente entonces de los indicadores, ¿sí? Viene a ser la descripción para favorecer esa mejora de la población. ¿Sí? Poder hacer algo después con esta información y con estos indicadores. Entre sus principales usos, ¿sí? Tenemos la idea esta de describir primero, ¿no? De usar para describir las necesidades de la población, las características, las enfermedades, los grupos específicos afectados, las necesidades que tiene la población. Por otro lado, nos sirve también para predecir, para generar un pronóstico. Entonces, todos los indicadores también pueden usarse para prever resultados, para tener predicciones, ¿sí? O pronósticos tanto grupales como individuales, ¿sí? Ya sea con las enfermedades, con algún tipo de prevención de situaciones de epidemia o frenar lo que es la expansión de algunas enfermedades. También nos sirve para explicar, ¿sí? Los indicadores de salud nos pueden servir también para mostrarle a la población por qué algunos individuos son sanos y otros no, que están en el mismo contexto, cuáles son los factores y los determinantes de la salud. Nos sirven para mejorar la gestión de los sistemas, del sistema de salud en general y de todas las instituciones que lo conforman, de todos los servicios, y mejorar la calidad de atención, ¿no? Haciendo una producción, una observación de los indicadores de salud y poder hacer una comparación en el tiempo también nos sirve para ir aplicando después distintas modificaciones en los sistemas. Nos sirve para evaluar. ¿Sí? Los indicadores nos pueden reflejar algunos resultados de, ya sean intervenciones, esto que decíamos de modificar algunas cuestiones relacionadas a los servicios de salud. Entonces podemos después evaluar y hacer nuevamente estadísticas, mediciones, descripciones de cuáles fueron esos resultados específicamente. Por otro lado, se puede promocionar, ¿sí? Promoción de la causa. Los indicadores también pueden ser herramientas que estén a favor de distintas ideas, de distintas ideologías, que pueden ser históricas, culturales. La rendición de cuentas también sirven para, por ejemplo, medir o rendir cuentas a
los gerentes de los hospitales, ¿sí? A quienes forman parte del gobierno, por ejemplo, a los distintos profesionales de la salud, a organismos internacionales, a la sociedad civil, a la comunidad en general. Nos sirve también para investigar, para hacer una observación, ¿sí? En el tiempo, en el espacio, de la temática que quisiéramos, pero siempre utilizando entonces indicadores nos va a permitir analizar y formular hipótesis también, que expliquen algunas tendencias, algunas discrepancias. Podemos hacer también la función es generar indicadores sensibles al género, ¿no? Poder hacer mediciones y descripciones referentes a las brechas que existen entre los hombres y las mujeres. Bien, y acá lo último les puse la fuente bibliográfica, así que es respecto a este documento de la OMS y la OPS, que es el mismo documento de donde se saca la ficha de lectura que tienen el texto 2 de esta clase 6 y el texto de la clase 7 también va a ser extraído de este mismo documento que se llama Indicadores de Salud, Aspectos Conceptuales y Operativos. ¿Qué tienen en la segunda ficha que tienen para hoy? Los tipos de indicadores, ¿sí? Y esta ficha empieza también repasando y dice, bueno, en el campo de la salud pública, el dato, la fuente primaria de información o el dato, sí, la información más pequeñita es ese dato que es con el que se va a trabajar y a partir de juntar varios datos conformamos un indicador que nos genera información para tener conocimiento sobre la población. Este conocimiento se debe divulgar, como hemos visto, ¿no? Se tiene que publicar para que toda la comunidad científica y además la comunidad en general tenga conocimientos de esos datos, de esos indicadores que crean las personas que tienen capacidad y que son investigadores justamente en salud. Habíamos visto también que el indicador es una medición que refleja una situación determinada. Esto lo que hace es empezar a repasar. Y ahora sí, introducirnos en a qué denomina la OMS, que son los distintos tipos de indicadores. ¿Sí? La OMS distingue 4 tipos de indicadores respecto a qué es lo que quiere describir, analizar y clarificar. En el primer lugar tenemos la situación de salud. Si nosotros queremos caracterizar, ¿sí? Y medir lo que es la situación de salud de la población, vamos a hacer un estudio de morbilidad, ¿sí? Y estos primeros indicadores luego los describe la ficha y dice, bueno, estos indicadores calculan la tasa de morbilidad, ¿sí? Entonces se hace una observación directa de la muestra de las personas que queremos estudiar y allí es donde encontramos la información referente a las enfermedades a las cuales se exponen en la muestra, ¿no? ¿Por qué enfermedades pasa la población? Y entonces ese es su estado de morbilidad. También tienen algunos ejemplos, ¿sí? De la construcción de estos indicadores, ¿sí? Que puede ser, por ejemplo, el primero es un indicador del diagnóstico del virus de inmunodeficiencia humana, perdón, que es el VIH, ¿sí? Por otro lado, ahí se visibiliza cuál es el método de cálculo, las fuentes y los ejemplos de interpretación que se pueden dar en base a estos diagnósticos que se hacen con respecto a esta enfermedad particular, a qué población, por ejemplo, perjudica, y se puede hacer un cálculo desglosando por edad, por origen étnico, ¿sí? Y otras variables también, todo eso son datos. Podemos ver otro ejemplo que puede ser de la hipertensión arterial. ¿Sí? Todos esos 2 ejemplos son ejemplos de, ahí está, de la situación de morbilidad, ¿sí? De la situación de salud, pero respecto a la morbilidad. En segundo lugar, la OMS habla de indicadores con respecto a la situación de salud, pero referentes a la mortalidad, ¿no? A cómo las personas llegan a la muerte. Entonces, hacer una descripción en tiempo y en lugar de cuándo fallecen las personas, por qué factores, motivos, cuáles son los determinantes, ¿sí? Esta es la fuente de información más antigua, ¿sí? En todos los estados siempre se contabiliza esta información, que se tiene además de forma muy eficiente, ¿sí?
Tenemos, por ejemplo, distintas tasas, ¿sí? Indicadores de mortalidad, como por ejemplo la tasa de mortalidad infantil, de mortalidad materna. Bien, después tenemos los indicadores, el tercero es el indicador de factores de riesgo comportamentales, ¿sí? Que se refieren a patrones demográficos y epidemiológicos que fueron aumentando con respecto a los factores de riesgo de las poblaciones, de las muestras que se estudian. Así que puede ser por el consumo del tabaco, por ejemplo. A ver, no me quiero... Ahí está. Un ejemplo puede ser entonces la prevalencia de adultos fumadores. No sé si puse otra. Acá. La prevalencia de la actividad física insuficiente. El consumo de frutas y verduras. El consumo excesivo de alcohol. ¿Sí? Estos son todas diferentes indicadores con respecto a la mortalidad. Y por último, el último indicador que diferencia la OMS es el indicador de servicios de salud, que ahí sí lo que se hace es describir, analizar lo que es la calidad de los servicios, ¿sí? Para eso existen, como hemos visto, distintos métodos para medir y poder formular de esta manera indicadores, ¿sí? Lo que se hace es reconocer, ¿sí? Cuáles son las diferencias entre los sistemas, por ejemplo, a nivel internacional, a nivel provincial. Esperen que me quedó, se me fue el texto para arriba. No sé qué toqué. Bien, entonces se analiza con este último indicador la atención de los servicios de salud, ¿sí? Y se evalúa también el punto de vista de los usuarios con respecto a los servicios de salud, la visión de también los profesionales sobre el mismo o de la población en general, de los gerentes. Y distintos puntos de vista se ponen en comparación para generar estos indicadores. Y los resultados reflejan siempre un posicionamiento del Estado, ¿no? Un mayor conocimiento por parte del paciente, por ejemplo, hace la efectividad. Un ejemplo de indicador de los servicios de salud, ¿sí? Son la cantidad de camas por habitante, ¿sí? Ya puede ser a nivel jurisdiccional, a nivel municipal o a nivel nacional, la proporción de cesáreas, la tasa de mortalidad por enfermedades inmunoprevenibles, ¿sí? En menores de 1 año, etcétera. Muy bien. Bueno, esto es con respecto entonces a la clase número 6. Cualquier duda, obviamente, me preguntan por el chat de la plataforma.